todos estén muy bien. ¿Sí me escucho, hermanos? Perfecto, muy bien. Bien, bueno, hermanos, pues de antemano les agradezco la invitación, ¿sí? Gracias a Dios también que nos da esta oportunidad de impartir un poco de su palabra y aquí algunos minutos. Para eso, hermanos, quiero invitarlos a que por favor vayamos al libro de Miqueas, en el capítulo número 6, en versículo número 1. Es aquí, hermanos, en esta parte, en esta porción de la escritura donde vamos a meditar en esta noche. Dice Miqueas, capítulo número 6, versículo número 1 al versículo número 4, dice de la siguiente manera: Oíd ahora lo que dice Jehová, levántate, contiende contra los montes, y oigan los collados tu voz. Oíd, montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Hermanos, vaya, qué importancia tienen los jóvenes hoy en día. Siempre se ha sabido que la juventud es uno de los momentos, si no es que el mejor momento de nuestras vidas. No soy mayor, no soy una persona de edad avanzada, pero creo, hermanos, fervientemente que sin lugar a dudas la juventud es algo que no podemos desaprovechar, ¿sí? En la Biblia podemos ver grandes ejemplos de hombres que dedicaron toda su vida a nuestro Dios. Y cuando hablamos, hermanos, acerca de Miqueas, ¿sí? Aquí en la escritura, sabemos que es uno de los profetas menores. Y su ministerio, hermanos, fue dedicado tanto a Israel como a Judá, a los dos reinos. El mensaje, hermanos, que Dios envió precisamente por medio de Miqueas fue para que el pueblo reconociera que a pesar de esa infidelidad que sabemos que el pueblo normalmente presentaba infidelidad hacia nuestro Dios, a pesar de todo eso, Dios estaba con ellos. El nombre de Miqueas, hermanos, el nombre de Miqueas significa quien como Jehová. De esta forma, hermanos, podemos pensar que el Señor, nuestro Dios, les estaba recordando a su pueblo que ninguno de los dioses falsos que ellos habían levantado podían hacer todas las maravillas que ahora nuestro Dios había hecho con ellos. Ninguno de esos ídolos, ninguno de esos dioses podía reemplazar en ningún momento todo lo que hizo eh, y va a ser nuestro único y verdadero Dios. Podemos ver, hermanos, en el texto que nuestro Dios le hace a Israel una pregunta, ¿sí? Una pregunta un tanto retórica, ¿verdad? Una pregunta un tanto tal vez dura, impactante y también triste, pero que esta pregunta, hermanos, que nos hace, nos tiene que hacer reaccionar, ¿sí? No solamente al pueblo de Israel, sino también a nosotros, ¿sí? Sobre nuestra actitud que mostramos hacia Dios, ¿sí? Ese Dios que ha hecho, sin lugar a duda, muchas maravillas en nuestras vidas. Sabemos, hermanos, que tenemos un Dios que creó el universo, que creó todas las cosas que en él hay, los cielos, la tierra, ¿sí? Lo creó para personas o seres débiles y frágiles como lo somos nosotros, ¿sí? Y sin lugar a dudas, hermanos, no cabe ninguna duda de que hay muchas cosas en nuestras vidas que nos afectan, ¿sí? Las cosas que a mí me afectan no son las mismas que a ustedes afectan. Eso nos da a entender que hay muchísimas cosas que nos pueden llegar a afectar, ¿sí? Hay cosas que nos pueden llegar a doler. Sobre todo, hermanos, cuando hablamos acerca de acciones, ¿sí? O cuando hablamos acerca de palabras. Pero lo que es bien sabido, hermanos, es que no es tanto las cosas que nos dicen o las palabras que nos dicen, sino quién está diciendo esas palabras, quién nos está hablando, quién nos está afectando, quién nos está lastimando con sus palabras. No por nada dicen, hermanos, que las palabras
duelen más que un golpe, ¿verdad? Pero también es cierto, hermanos, que hay palabras que no nos van a doler, porque realmente no es lo mismo, hermanos, que las palabras nos le está diciendo una persona que realmente es importante para mí y que sus palabras nos están lastimando. Así que, hermanos, en esta noche quisiera que reflexionáramos acerca de esta pregunta que nuestro Dios le hace a su pueblo, ¿sí? De lo cual nosotros también formamos parte. Vamos a analizar estos 4 versículos para que de esta forma podamos obtener el consejo que nos quiere transmitir nuestro Dios en esta noche, hermanos. Cuando nosotros, hermanos, en algún momento sabemos que hemos sido buenos con alguien, ¿sí? O muy buenos con alguien. Pero resulta, hermanos, que estas personas en algún momento, en algún punto, por cualquier situación o algo ajeno a nosotros, esas personas pueden llegar a traicionarnos, ¿sí? Pueden llegar a fallarnos y eso nos va a doler, ¿sí? Sin lugar a duda nos va a doler. Pero después de que pase el enojo, hermanos, después de que pase tal vez esa molestia que pudiéramos sentir en nuestro corazón, o tal vez cuando pase esas lágrimas o esa tristeza, la pregunta obligada, la pregunta que tenemos que hacernos ahí, hermanos, es, pues, ¿qué te he hecho, verdad? O sea, ¿qué es aquello que he hecho como para merecer que tú me hagas esto, que me trates de esta forma o que me lastimes de esta manera? ¿Sí? Así que ese va a ser, hermanos, en esta noche nuestro tema. ¿Qué te he hecho? Dice nuestro Dios ahí en el versículo número 3. Volvamos a Miqueas, capítulo 6, versículo número 3. Dice, pueblo mío, nuestro Dios le está hablando directamente a su pueblo, ¿sí? Aquel pueblo al que Dios le dio todo, al pueblo que no le faltó nada. Dios les está haciendo una pregunta, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde, dice la escritura, responde contra mí. En primer lugar, hermanos, acerca de este tema, vamos a ver 3 puntos muy rápidamente, ¿sí? Vamos a ver 3 puntos acerca de este tema, ¿qué te he hecho? ¿Sí? En primer lugar, hermanos, Dios nos pregunta, ¿qué te he hecho para que no oigas? ¿Sí? Dios nos pregunta, ¿qué te he hecho para que no escuchemos? El versículo número 1, hermanos, ahí de Miqueas, y el versículo número 2 nos hace una alusión a que realmente parte de este sermón o parte de estas palabras de Dios hacia su pueblo era la importancia de que ellos escucharan lo que Dios quería transmitirles. El versículo número 1 dice, oíd ahora lo que dice Jehová. Dios, hermanos, está hablando de una forma directa y está hablando de una forma muy precisa. Está diciendo el tiempo en el cual el pueblo tenía que escuchar. Ese tiempo para escuchar o ese tiempo para oír es ahora, ¿sí? Después dice, levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Después el versículo número 2 vuelve a hacernos esa invitación a oír, ¿sí? Porque después dice, porque Jehová tiene pleito con su pueblo. Eso, hermano, nos da a entender que la invitación de Dios es para que escuchemos, pero si llega un punto en el que no escuchamos o no queremos oír la voz de Dios, vamos a tener un pleito con nuestro Dios. Dios va a tener un pleito con nosotros, va a tener ahí algo que va a afectar nuestra relación con Él. Ahora, la pregunta que hace en el versículo número 3 dice, pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿Sí? ¿Qué te he hecho? En primer lugar, hermanos, lo que quiero que veamos o en lo que quiero que meditemos es acerca de qué nos ha hecho Dios para que no lo escuchemos. ¿Sí? Qué difícil, hermanos. Qué difícil, no sé si ustedes conozcan a alguien, pero qué difícil ha de ser no poder escuchar, ¿sí? No poder oír. Y cuánto más difícil ha de ser cuando tal vez nacimos escuchando, tal vez crecimos escuchando y de pronto por algún accidente, por alguna enfermedad, dejamos de escuchar. Ahora, hay una frase, hermanos, que se dice mucho acerca de que no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿verdad? Siguiendo esa lógica, podemos también decir que no hay peor sordo que el que no quiere oír, ¿verdad? Y a lo largo del tiempo, hermanos, podemos ver cómo la historia se va repitiendo, cómo la historia es cíclica, ¿sí? Es decir,
que se repite cada cierto tiempo. Por esto mismo, hermanos, vemos cómo Dios le habla al pueblo de Israel y cómo le vuelve a hablar a su pueblo y cómo vuelve a hablarle a su pueblo. Pero este pueblo, hermanos, no quería escuchar. En Hebreos, hermanos, acompáñenme a Hebreos, capítulo número 1. Este es un pasaje muy conocido por todos nosotros, ¿sí? Hebreos capítulo 1, versículo número 1 dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, ¿sí? A lo largo del tiempo, hermanos, vemos cómo nuestro Dios le hablaba una y otra vez al pueblo. El pueblo retrocedía, el pueblo escuchaba, pero a la primera oportunidad que tenían, retrocedían y iban tras dioses ajenos, ¿sí? Es muy interesante, hermanos. Para mí es muy interesante cómo nuestro Dios muestra ese interés, ¿sí? Porque aquí vemos en este pasaje que Dios es el que está mostrando el interés en dar a conocer sus palabras, ¿sí? En este capítulo, hermanos, en el capítulo número 1, nos habla cómo Dios nos ha hablado muchas veces, ¿sí? Lo interesante, hermanos, y a la vez también triste de este pasaje, es que a pesar de que nuestro Dios nos ha hablado muchas veces, ¿sí? No hemos querido escuchar. La razón por la cual entendemos que no hemos querido escuchar es porque no solamente nos ha hablado muchas veces, sino que también nos ha hablado de muchas maneras. Es decir, nuestro Dios nos ha hablado de una forma, nos ha hablado de otra forma, y ha tenido que recurrir a hablarnos de muchas maneras porque no hemos querido entender, ¿sí? Porque no hemos querido entender a la primera que Dios nos habló. Y muchas veces, hermanos, muchas veces también el problema es que a nosotros, ¿sí? A nosotros, por lo general, nos gusta que nos hablen bonito, ¿verdad? Nos gusta que nos hablen bien, que nos digan las cosas como queremos escucharlas, ¿verdad? Con una voz suave, con una voz amorosa. No nos gusta que nos anden gritando, o que nos quieran quieran que hagamos las cosas a la fuerza. Y precisamente, hermanos, nuestra negación o nuestro rechazo al no escuchar la voz de Dios recurre o implica que nuestro Dios tenga que hablarnos de otra manera, ¿sí? Tenga que hablarnos de una manera que tal vez no nos va a gustar, que tal vez no vamos a querer, que probablemente esa forma, en lugar de tomarla como una forma en la cual podamos reflexionar, nos vamos a negar completamente a quererlo escuchar, porque no es la forma que nosotros queremos que nos hablen, ¿sí? Entonces, es importante, hermanos, que aprovechemos cada oportunidad que tenemos de escuchar esa voz de nuestro Dios. Esto lo aprendemos en el capítulo número 1. Ahora, el capítulo número 2 aquí de Hebreos, ¿sí? Nos habla precisamente acerca de las consecuencias que tenemos de no oír su voz, ¿sí? Y vemos también los resultados de esa vida que muchas veces se repite en el versículo número 2 al versículo número 3. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Sí? La cual dice, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Vean la importancia, hermanos, de escuchar la palabra de nuestro Dios. Podemos, hermanos, recurrir a regresar a esos errores que hemos cometido anteriormente, que el pueblo de Dios ha cometido a lo largo de la historia. Todo esto, hermanos, por no escuchar la voz de Dios. Ahora, el capítulo número 3, ahí mismo de Hebreos, en el versículo número 7, hermanos, nos habla acerca de esa importancia, ¿sí? De esa importancia de escuchar atentamente su voz. Dice Hebreos capítulo 3, versículo 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, ¿sí? Vemos cómo el pueblo no obedeció a esa voz de parte de nuestro Dios. Ahora, si vamos al versículo 18,
Desde el versículo número 17, dice la escritura, ¿y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿Sí? Vemos, hermanos, que cuando no escuchamos la voz de Dios, hay disgusto por parte de él, ¿sí? Y nuestro Dios, por ese deseo que tiene de que todo el mundo sea salvo, Dios nos va a estar hablando en repetidas ocasiones. Nos va a hablar de muchas formas. Pero dice el versículo número 17, y con quienes estuvo él disgustado 40 años, no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. Vemos, hermanos, cómo hay una consecuencia de todo esto. Y luego dice el versículo 18, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron. Vemos de nuevo las consecuencias de no escuchar la voz de Dios. Pero luego dice el versículo 19, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. La incredulidad, hermanos, tiene que ver con la falta de oír, ¿sí? La incredulidad tiene que ver con el no escuchar. Como dicen, nos entra por este oído y nos sale por el otro. ¿Sí? No estamos recibiendo con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. ¿Sí? Es por eso que es importante, hermanos, que escuchemos la voz de Dios. El escuchar la voz de Dios, hermanos, todos nosotros sabemos que trae muchísimos beneficios, ¿sí? Beneficios como, por ejemplo, que su voz nos da confianza, nos da tranquilidad, nos da fortaleza, su voz nos da esperanza, ¿sí? Es muy difícil, hermanos, muchas veces que alguien nos dé confianza cuando nos habla. Es muy difícil que alguien nos dé tranquilidad, que nos dé fortaleza, que nos dé esperanza. Pero nuestro Dios, hermanos, puede hacer todo esto. La voz de Dios a través de su escritura puede lograr todo esto, puede lograr confianza, tranquilidad, fortaleza, esperanza, puede lograr todo esto en nuestras vidas. Pero por el contrario, hermanos, el no escuchar la voz de Dios trae como resultado perdición y destrucción. Trae como resultado un corazón duro, como dice Ezequiel capítulo 36. Un corazón de piedra, hermanos, que no siente. Un corazón de piedra que no se conmueve. Un corazón de piedra que no tiene remordimiento. Un corazón de piedra que no se arrepiente. Y qué triste, hermanos, es no arrepentirnos a tiempo, ¿verdad? Qué triste es no pedir perdón a tiempo. Cuando hablamos acerca de oír, se nos tiene que venir a la mente una palabra en hebreo, Shema, ¿sí? Ya muy conocido por nosotros, lo cual pues significa escuchar el significado de la interpretación o más bien interpretar y realizar, ¿sí? Hacer una acción al respecto. Por lo tanto, hermanos, cuando Dios nos habla, ¿sí? De la forma en la que Dios nos hable a través de la escritura, ¿sí? Dios nos da la orden de escuchar. Eso es el principal punto. Dios nos está dando una orden de escuchar, ¿sí? Tenemos que ponernos en firmes, tenemos que ponernos atentos, pero no solamente ponernos en firmes y atentos, sino también tenemos que ponernos en acción. Por eso, hermanos, vemos en la escritura, por ejemplo, en Marcos capítulo 4, versículo 23, que nos habla acerca de que si alguno tiene oídos para oír, oiga, ¿sí? Y Santiago capítulo 1, versículo 22 nos habla que no seamos solamente oidores, sino hacedores, ¿sí? Entonces, lo que Dios nos dice en su palabra, hermanos, tenemos que tener muy en claro que no son palabras de hombres, ¿sí? No es un reclamo que nos pueda hacer de pronto nuestros padres o que nos puedan hacer de pronto algún familiar o alguna otra persona. Es un reclamo, hermanos, que viene directamente por nuestro Dios. Por lo tanto, hermanos, cuando Dios nos habla, nosotros tenemos que escuchar ese consejo y ponerlo en acción. Lo lamentable, hermanos, también que podemos ver acerca de esto, es que en muchas ocasiones nos importa más lo que digan o lo que puedan pensar las demás personas en lugar de nuestro Dios, de nuestro Creador. Se nos olvida, hermanos, que Dios también tiene sentimientos. Se nos olvida que muchas veces nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestras palabras no solamente pueden dañarnos a nosotros mismos y a las personas que nos escuchan, sino que pueden llegar a entristecer a nuestro Dios. Dios, hermanos, no solamente quiere que escuchemos esos consejos que Él nos da, sino que los pongamos en práctica. En la escritura, hermanos, ahí en Miqueas, ¿sí? Regresemos a Miqueas,
Dios transmite su palabra y el escuchar, hermanos, esta palabra de parte de nuestro Dios nos tiene que llevar a una acción inminente, una acción que se tiene que desarrollar, una acción que tenemos que hacer. Y dice el versículo número, se me fue aquí el versículo. El versículo número 1, hermanos. Miren, el resultado de escuchar la voz de nuestro Dios nos tiene que llevar a una acción. Sí, esto nos queda claro. Y el versículo número 1 dice, oíd ahora lo que dice Jehová, levántate. Ahí está la acción. ¿Sí? Ahí está el resultado de escuchar la voz de Dios. Si nosotros no escuchamos la voz de Dios, en ningún momento nos vamos a levantar, porque no hay ese interés, no hay esa necesidad que muchas veces sentimos de hacer la voluntad de nuestro Dios, porque no estamos escuchando sus consejos, no estamos escuchando sus palabras, por lo tanto no nos vamos a levantar, ¿sí? Entonces la acción inminente al escuchar la palabra de nuestro Dios no solamente es oír, sino levantarse y hacer algo al respecto. En segundo lugar, hermanos, me gustaría, yo le comentaba a algunos de ustedes, hermanos, que me hubiera gustado que pudiéramos desarrollar este tema a modo de clase, pero me dijeron que nada más tenía 30 minutos, ¿sí? Entonces ya saben a quién culpar. Pero en segundo lugar, hermanos, en segundo lugar, ¿qué te he hecho? En primer lugar, veíamos qué te he hecho para que no oigas. En segundo lugar, podemos ver qué te he hecho para tener pleito. Sí, para tener pleito. El pleito, hermanos, pues nosotros no sabemos qué es eso, ¿verdad? Pero les voy a explicar. El pleito, en otras palabras, hermanos, es un enfrentamiento, ¿sí? Entre dos o más personas. Y los pleitos, hermanos, normalmente se dan por una sencilla razón. No hay acuerdos, ¿sí? Hay diferencias de opiniones. Las guerras, los problemas, de repente los pleitos que hay en las colonias es porque hay diferencias de opiniones, ¿sí? Entonces, cuando hay diferencias de opiniones, cuando hay diferencias de intereses, pues va a orillar a un pleito, ¿sí? A un pleito. Muchos países se han hecho muchísimos daños, hermanos, por lo mismo, porque están en pleito y porque no llegan a un acuerdo. Ahora, hermanos, no es que Dios quiera echar pleito con nosotros, ¿sí? Porque quien a su sano juicio, ¿sí? Va a querer echar pleito con nuestro Dios, ¿sí? Básicamente, hermanos, básicamente cualquier persona, ¿sí? Que vaya en contra de las opiniones, que vaya en contra de los intereses de nuestro Dios, está luchando contra Dios, ¿sí? Una persona rebelde, una persona desobediente o una persona indiferente, ¿sí? Está luchando contra Dios, está echando pleito contra Dios. Y Dios, hermanos, en ningún momento quiere luchar contra nosotros, ¿sí? Nosotros somos quienes en todo caso nos resistimos a Él, nosotros somos quienes nos rebelamos contra Él, nosotros somos quienes atentamos contra Él. Miren, vayamos a Santiago capítulo 4, hablando un poquito acerca de esto. Santiago capítulo 4, versículo número 4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, ¿sí? El ser enemigo de Dios, el buscar las cosas del mundo o buscar las cosas del mundo va a traer como resultado que estemos siendo enemigos de nuestro Dios y eso es entrar en conflictos. Eso es entrar en conflictos de opiniones y conflictos de intereses, ¿sí? Y hermanos, cuando hablamos acerca de esto, de los conflictos, pues nosotros muchas veces nos vamos con quien más confianza nos genere, ¿verdad? Eh, Cuando andamos por ejemplo, yo que ando con mi esposa, ¿sí? Es algo importante que haya confianza entre nosotros,
que ella pueda ver, ¿sí? Que nuestras parejas puedan ver que nosotros somos capaces de protegerla, somos capaces de cuidarla, ¿sí? Imagínense, hermanos, y nos pasa muy seguido, pero imagínense que vamos caminando por la calle, ¿sí? Que vamos caminando con la calle, por la calle con nuestras parejas, si tenemos pareja, y de pronto nos sale, no sé, un perro de esos que no nos esperamos, ¿verdad? Y nosotros no vamos a buscar defender, o más bien nuestras esposas no van a buscar defendernos a nosotros, ¿sí? Nosotros somos quienes vamos a buscar defenderlas a ellas, ¿sí? Nos vamos a ver mal si esperamos a que ellas hagan algo al respecto, ¿verdad? Entonces, siempre nos vamos a ir, hermanos, siempre nos vamos a dejar guiar por aquellas personas que nos generen mayor confianza, ¿sí? Y esto va para todos, hermanos, ¿sí? Esto va para todos. Pero fíjense, hermanos, que hay un ser, ¿sí? Hay un solo ser que nosotros jamás vamos a poder proteger, ¿sí? Y ese ser, hermanos, es nuestro Dios. La razón, hermanos, por la cual nosotros jamás vamos a poder llegar a protegerlo a Él es porque Él no necesita nuestra protección, ¿sí? Nosotros, hermanos, somos quienes necesitamos de su protección. Nosotros somos quienes necesitamos de su cuidado. Nosotros somos quienes necesitamos de ese cuidado que solamente nuestro Dios nos puede dar. Con nuestro Dios, hermanos, ¿sí? No debe existir en ningún momento el temor, ¿sí? Él nos genera confianza, Él nos da esa tranquilidad que solamente Él nos puede dar, porque dice Jeremías, capítulo 20, versículo 11, ¿sí? Que Jehová está conmigo como un poderoso gigante, ¿sí? Como un poderoso gigante. Eh, es verdad, hermanos, que nos constituimos en enemigos de Dios, ¿sí? Eso es una realidad, ¿sí? Pero siendo francos, hermanos, en ningún momento nos conviene ser enemigos de nuestro Dios, ¿sí? Porque tenemos que recordar eso, hermanos, que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, verdad? Nos dice ahí Romanos capítulo 8, versículo número 3. En tercer lugar, hermanos, y último, ¿sí? Ya vimos 2 puntos. ¿Qué te he hecho para que no oigas? ¿Qué te he hecho para que tengamos pleito? Pero también, hermanos, en tercer lugar, Dios nos dice, ¿qué te he hecho para que te hayas molestado? ¿Sí? ¿Qué te he hecho para que te hayas molestado? Ahí dice en Miqueas capítulo número 6. Tal vez todos nosotros conocemos a gente o a personas que viven molestas, ¿verdad? Que viven molestas con todo, ¿sí? Molestas con la vida, molestas con su familia, molestas con su cónyuge, molestas en su trabajo. Y muchas de esas personas, hermanos, muchas de esas personas jóvenes están molestas inclusive con nuestro Dios, ¿sí? La mayoría de estas personas, sí, o la mayoría de las personas que no creen en Dios, culpan ciertamente el accionar de las personas, ¿sí? Culpan a Dios, le culpan por las guerras, a Dios le culpan por las enfermedades. Tengan por seguro, jóvenes, que a causa de este problema que estamos viviendo actualmente del COVID, ¿sí? Debieron haber surgido muchas personas que dejaron de creer en Dios, ¿sí? Tal vez porque algún familiar le tocó, tal vez porque no se explican cómo es posible que al mundo le esté pasando lo que le está pasando. Pero realmente, hermanos, no hay forma, no hay manera en la que nosotros debamos de culpar a nuestro Dios por las enfermedades o por las guerras o por las muertes, por todo lo que le pase a este mundo. Si sabemos que la realidad es otra. En Isaías capítulo 59 nos habla acerca de que la mano de nuestro Dios no sea detenido, no sea cortado para salvar, ¿sí? Nuestro Dios allá está haciendo una gran aseveración que nos tiene que dar confianza. Nuestro Dios no se ha detenido en ningún momento para salvar, ¿sí? Pero nos dice la razón por la cual llega a pasar esto. Dice que nuestros pecados, ¿sí? Nuestros pecados, ¿sí? Los míos, no los de ustedes, los míos, ¿sí? Han hecho división, ¿sí? Han hecho división entre nosotros y Dios, ¿sí? El pecado, hermanos, hace división entre nosotros y Dios. Nuestros pecados también dice Isaías que han hecho que Él esconda su rostro, ¿sí? La pregunta que tenemos que responder, hermanos,
acerca de esto, la pregunta que tenemos que responder acerca de qué te he hecho para que te hayas molestado, ¿sí? Porque, pues, yo espero que ninguno de nosotros esté molesto con nuestro Dios, ¿sí? Por cualquier razón. Yo espero que así sea. Pero la historia está, digamos, condenada a que siempre se está repitiendo, ¿sí? Tal vez en ciertas personas, tal vez en otras personas. Pero entonces, la pregunta que tenemos que respondernos es, ¿qué me ha hecho nuestro Dios? ¿Sí? ¿Qué me ha hecho mi Dios para no buscarlo? ¿Sí? Es una pregunta que tenemos que hacer. Si nuestro Dios es el único que nos puede dar esa confianza, esa tranquilidad, esa esperanza, ¿qué me ha hecho entonces para que yo no lo esté buscando? ¿O qué me ha hecho para que yo no le esté siguiendo? ¿Sí? ¿Qué me ha hecho para que yo no guarde sus mandamientos? Nuestro Dios, ¿qué me ha hecho realmente para no reunirme, ¿sí? Como iglesia? ¿Qué me ha hecho, hermanos, para no para no adorar a nuestro Dios? ¿Qué me ha hecho, hermanos, para que no estudiemos su palabra? ¿Qué me ha hecho para que no oremos, ¿sí? ¿Qué me ha hecho nuestro Dios? ¿Qué me ha hecho para que nosotros no asumamos la responsabilidad que tenemos ahora como hijos suyos, ¿sí? Pero también, hermanos, ¿qué te ha hecho? ¿Sí? ¿Qué te ha hecho para que no obedezcas, para que no te bautices y para que no formes parte de la iglesia? Es una pregunta que tenemos que hacernos, ¿sí? No sé, no sé si haya entre nosotros alguien que de pronto no forme parte de la iglesia de Cristo, ¿sí? Pero tenemos que considerar que nuestro Dios no nos ha hecho nada para que nosotros no hagamos su voluntad, al contrario. Dios podrá decirnos, ¿sí? O cualquier persona podrá decirnos que tal vez nuestros papás nos fallaron, puede ser, ¿sí? Tal vez nuestros hermanos, también tal vez, no sé, algún amigo, algún familiar. Inclusive podemos decir que tal vez algún miembro de la iglesia nos ha fallado, ¿sí? Nos ha fallado, puede llegar a pasar, ¿sí? Porque somos pecadores, porque tal vez pasamos por un mal momento y puede llegar a pasar, ¿sí? Pero dice nuestro Dios, pero yo, ¿sí? ¿Yo qué te he hecho? ¿Sí? Dice nuestro Dios, ¿yo qué te he hecho para que te hayas molestado contra mí? Como conclusión, hermanos, como conclusión, en Miqueas, Dios nos recuerda algo muy importante, ¿sí? Dios nos recuerda algo muy importante que Él ha hecho por cada uno de nosotros, ¿sí? Es eso, hermanos, que nosotros tenemos que recordar siempre. Es eso que nosotros tenemos que tener siempre muy presente para que pudiera despertar en nosotros ese deseo de jamás abandonarle y nunca darle la espalda a nuestro Dios, ¿sí? Miren, vayamos a Miqueas, capítulo número 6. ¿Qué es esto que Dios nos recuerda en este pasaje? Dice el versículo número 4, dice, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Esto, hermanos, es algo que no se nos debe de olvidar nunca, ¿sí? Que gracias a nuestro Dios es que ahora estamos aquí, ¿sí? Cuán importante, cuán importantes son las actividades estas que se tienen como jóvenes, ¿sí? No, antes de todo esto, pues tal vez no se hubiera llegado a tal grado o a tal magnitud, pero es parte de ese trabajo que como jóvenes se hace, ¿verdad? No vemos a gente mayor haciendo esto que ustedes están haciendo, ¿sí? Porque es algo que muchas veces corresponde a nosotros como jóvenes, ¿sí? Entonces es una muy buena oportunidad esto que estamos haciendo. No se nos debe olvidar, hermanos, que gracias a eso es que nosotros ahora estamos aquí, dice Efesios capítulo 2, versículo 12 al versículo número 13, cuando nos habla acerca de que en otro tiempo estábamos sin Cristo, ¿sí?
que estábamos alejados del cielo, estábamos ajenos a una promesa de vida eterna, ¿sí? Pero que ahora, ¿sí? A pesar de estar lejos o haber estado lejos, la sangre de Cristo es lo que nos ha acercado, es lo que nos ha unido. Esto, hermanos, es precisamente lo que Dios hizo por nosotros, ¿sí? ¿Qué te he hecho para que no oigas? ¿Qué te he hecho para que tengas pleito? ¿Qué te he hecho para que te hayas molestado? No nos ha hecho nada, ¿sí? Realmente no nos ha hecho nada. Al contrario, Dios nos ha dado hasta lo que no merecemos, ¿sí? Esto Dios hizo por nosotros. Dios entregó a Jesús para que con su sangre nosotros fuésemos lavados. Dios quiera, hermanos jóvenes, que reconozcamos, ¿sí? Que realmente reconozcamos todo lo bueno, ¿sí? Todo lo maravilloso, todo lo grande, todo lo misericordioso que Dios ha sido con nosotros, ¿sí? Con nosotros, con los que nos rodean, con todos. Y que esto, precisamente esto que Dios ha hecho, sea lo que nos sirva de motivación, ¿sí? Sea lo que nos sirva de impulso para levantarnos, para levantarnos y para actuar por Él, ¿sí? Para actuar por Él. Quien no se ha decidido, ¿sí? A levantarse, quien no se ha decidido a ponerse en acción, a ponerse a actuar por Él, solo quiero decirle lo siguiente, ¿sí? Y si dejamos un espacio para opiniones o para preguntas, pues con todo gusto. Lo que podría decirles es que no se queden lejos, ¿sí? Que se acerquen. O sea, realmente esto que se está haciendo es una gran motivación para venir a recibir el consejo que proviene por parte de nuestro Dios, ¿sí? No se queden lejos, vengan, ¿sí? Y formen parte también de la familia de nuestro Dios, ¿sí? Una familia que por lo que veo, somos de distintos países, ¿sí? Somos de distintos países. ¿Cuándo se iba a ver esto? Tal vez en 10 años atrás o en 15 años atrás, ¿sí? Entonces, estamos viviendo en una generación que dependemos mucho del trabajo que como jóvenes hacemos. Dependemos mucho de esa unidad que como jóvenes tenemos, de esa comunión que como jóvenes tenemos, ¿sí? Y Dios quiere, hermanos, que sigamos así. Dios les bendiga. Muchas gracias por su atención.